Entonces la idea es como tratar de que no se mueva mucho. Yo sé que te vas a cansar, pero pues ya tú inventarás. Ay, profe. En este momento ya está grabando, ¿listo? ¿Qué hay? ¿Qué cosa? Yo le puedo enviar el link, ¿listo? Entonces yo le puedo enviar al correo, voy a enviar el link de mi canal, ustedes se suscriben y ven el video desde ahí. Listo, entonces vamos a continuar con lo que habíamos terminado en la clase pasada. Entonces lo primero que voy a hacer es un RR de lo que veníamos trabajando. ¿Cuál era nuestra intención, muchachos? Vamos a prestar atención, por favor, vamos a hacer silencio. A ustedes son a los que más les conviene que terminemos, ¿cierto? Que avancemos bastante en esta clase para que no les quede como tarea hacer lo demás de la programación, porque todo lo deben de hacer. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño RR. ¿Qué es lo que habíamos hecho en la clase pasada? Entonces nosotros dijimos, existen un conjunto de modelos aplicados a las finanzas y a otro conjunto de materias que se denominan modelos univariados. ¿Cuál es la gracia de los modelos univariados? Los modelos univariados pretenden explicar a través de un modelo de regresión el comportamiento de una variable con los valores pasados de la misma variable. Decíamos eso. Eso es muy útil en finanzas, ¿cierto? O sea, yo quiero explicar, yo no tengo información de cómo explicar el precio de una acción, pero tengo la información del precio de la acción. Entonces yo, como no tengo más información, puedo decir, listo, el precio de la acción va a comportarse de acuerdo a sus valores pasados. Voy a tratar de explicar el precio de la acción a través de los valores pasados de sí misma. En este caso nosotros habíamos tomado como ejemplo, ¿cierto? Habíamos tomado como ejemplo la acción de Ecopetrol. Yo les dije, para su trabajo ustedes van a ingresarse a la bolsa de valores y van a coger cualquier acción, van a bajarse los datos de cualquier acción siempre y cuando tengan más de 60 observaciones, ¿cierto? Van a bajar los datos y van a hacer lo mismo. Cuando yo hice eso aparecieron varias, o sea, cuando uno se baja el precio de la acción no solamente aparece el precio de la acción, aparece el precio mayor de ese día de transacción, el precio menor, el precio medio, la variación porcentual y la variación absoluta, ¿cierto? Nosotros habíamos cargado esa información en Nimbus. Entonces lo primero que nosotros veíamos era que Nimbus era esta plataforma, que nosotros teníamos que tener guardada una carpeta previamente con los datos. Yo aquí la llamé modelos. Dentro de la carpeta de modelos tenemos unos archivos, que está el Livius 5, que fue lo que acabé de abrir, está el program, que es lo que ya yo hice, pues, y lo que vamos a seguir revisando, está acción Ecopetrol, que es donde están los datos. Recordemos que los datos deben de estar en modo compatibilidad, dado que nuestra versión de Livius es la versión 5.0, que no es compatible con las próximas versiones de Office. Entonces, para poder generar o traer esos datos que están en esa base de Excel a Livius, yo les dije, es preferible o es recomendable copiar esa base de datos y guardarla en el disco local C. ¿Por qué razón? La dirección del disco local C es una dirección casi que universal que se va a conservar en cualquier computador que uno trabaje. ¿Listo? Cuando uno tiene particiones de disco duro, el disco local C siempre se llama C y la otra partición D, E, F, etc. Pero el disco local C, que es donde está instalado el sistema operativo, siempre va a estar ahí. Entonces guardamos nuestra base de datos ahí, que fue lo que acabé de hacer, copié, y desde nuestra plataforma en Nimbus vamos a cargar el programa que ya habíamos avanzado, ¿cierto? Entonces, ¿qué habíamos hecho nosotros? Vamos a abrir el programa, entonces le damos File, Open. Si fuera un nuevo programa, entonces File New. En este caso ya tenemos uno creado, entonces da File Open y nos vamos al programa. Esta ventana que tenemos acá, que es nuestra ventana de programación, es donde nosotros ejecutamos toda la información, en donde vamos a ejecutar todos los comandos. En este caso, esta es la ventana de programación total, o sea, de todo lo que ustedes tienen que hacer. Nosotros habíamos llegado solamente, bueno, yo aquí tengo notas, ¿cierto? Creo un Word file donde guardaremos los datos, el comando WF, tal. Es toda la información que yo tengo, ¿cierto? Eso es una nota que ya les había dicho que las notas se generan con una comita arriba, que es la que está encima del signo de interrogación que cierra en el teclado, pues para la configuración en español. Y con este comando que corríamos acá, este de acá,
Dice WF ejemplo U1 104. Entonces creamos un Word file. Entonces yo les había dicho, hay dos tipos de archivos en Ifius, o con los que vamos a manejar son dos solamente. Uno cuya extensión es .prg, que es el program, y el otro cuya extensión es WF1, que es el Word file. Entonces, el program es lo que estamos viendo acá, es la ventana de programación donde vamos a ejecutar los comandos. Y el Word file es el contenedor de objetos. O sea, donde vamos a guardar todo lo que ejecutemos en el programa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos un programa es llamar un Word file. ¿Cuál es la estructura? Recuerdo entonces rápidamente. El comando para ejecutar un Word file es WF. ¿Cierto? Luego de un espacio le indico el nombre que le quiero dar a ese Word file. En este caso yo lo quise llamar ejemplo. ¿Listo? Aquí lo doy ejemplo. Voy a procurar en el nombre no poner espacios, o si voy a poner espacios utilizo el guión bajo. ¿Listo? Y también voy a procurar no poner números. ¿Listo? Solamente letras. Le doy un nombre. Si usted es muy detallado, entonces ejemplo de la clase de tal día que el profesor nos hizo y que nos grabó en YouTube. Entonces listo. Y luego voy a indicar cómo están estructurados los datos. Recuerden que los datos que yo me bajé tienen una frecuencia semanal, pero no todas las semanas van a aparecer dentro del conjunto de meses que yo quise pesquisar. Eso quiere decir que si yo le digo que los datos son semanales, él inclusive las semanas que no tengo datos, él va a generar el dato ahí. Entonces ese es un problema. Como nosotros queremos evitar ese problema y para nosotros en este momento una variable que me indique el tiempo no va a ser tan importante, entonces vamos a omitir la temporalidad de los datos. Simplemente vamos a decir que los datos no tienen estructura o son con una estructura irregular. Para ello utilizamos el comando U, que significa unstructured en inglés, que me dice que la base de datos tiene una estructura irregular, ¿cierto? El primer datico es 1 y el último datico es 104, es decir, tenemos de la primera semana a la semana 104. ¿Listo? O sea que nuestro n es igual a 104. Ese es el número de observaciones que tenemos. Cumplimos con el mínimo pues que les había dicho. En estadística no hay una regla definida, pero uno puede decir que más de 30 es una buena cantidad de datos. Nosotros tenemos 104. ¿Listo? Entonces aquí tenemos otra nota. El segundo paso era, entonces el primer paso era crear el Word file para donde van a guardar los datos. El segundo paso era leer los datos. ¿Cómo leíamos los datos? El comando era read, ¿cierto? El read. Abríamos paréntesis. Ese paréntesis va a tener dos argumentos. El primero de ellos era una chiquitica que indicaba que los datos están precisamente en formato Excel. ¿Listo? Entonces la E chiquita indica que los datos están en formato Excel. Y el segundo argumento es la ubicación de donde empiezan los datos. Entonces recuerden, nosotros teníamos allá en nuestra base de datos de Excel, entonces están las columnas A, B, C, D, E, etc. Y están los registros o filas 1, 2, 3, 4, hasta 104. La información que nosotros queríamos cargar empezaba desde la celda D1. Esta de acá es la celda D1. Y aquí estaba el nombre de la variable, ¿cierto? Por ejemplo, cantidad. Y a partir de D2, esta es la celda D2, empezaban los datos. Esta de acá era simplemente las semanas, por acá estaba el mnemotécnico que se utilizaba para la acción de Ecopetrol, y por acá no me acuerdo qué otra información tenía, ¿cierto? Pero era información que no necesitábamos para el proceso que íbamos a hacer. La información que queríamos cargar, o las variables que queríamos cargar, comenzaban desde D, ¿cierto? Y como la primera fila tiene los nombres de las variables, solo vamos a cargar los datos. Los datos comienzan entonces en D2. Y lo que va a hacer Ifius es abrir la ventana así y así va a cargar los datos. Eso quiere decir que esto que tenemos acá, muchachos, es precisamente el número o la celda en donde van a empezar los datos. Entonces D2, de ahí empiezan los datos. Ah, que es que yo también quiero cargar desde B, las columnas B y C. Entonces pongo aquí B2, ¿listo? Para que B y C también se carguen.
Ah, profe, que es que a mí solamente me interesa de la E en adelante, la D no me importa tampoco. Entonces pongo E2. Listo. Dejábamos un espacio y a continuación indicábamos la ruta, que para eso previamente habíamos guardado la base de datos en el disco local C. Entonces la ruta es C2./ o backslash, no importa cuál de los dos. Les había dicho que el iOS sufre de una cosa que la mayoría de los software de programación tienen, que es case sensitive. ¿Qué significa case sensitive? Que para iOS no es lo mismo una C en minúscula o una C en mayúscula. Eso se llama case sensitive. Lo mismo va a pasar con MATLAB, lo mismo va a pasar con R y con Stata y con otro conjunto de programas o de software estadísticos. El iOS tiene también el mismo problema. Entonces, como nosotros vamos a evitar eso, por ejemplo, yo pude haber escrito manualmente acción Ecopetrol con A en minúscula y E en minúscula, entonces no me va a reconocer la base de datos. ¿Cómo hago yo eso? Para evitar eso, entonces me dirijo a donde está la base de datos. Ya sé que está en el disco local C. Le doy clic derecho o doble clic sin abrirla, se señala en azulito, lo copio y voy y lo señalo esto acá, pues aquí no debería haber nada y lo pego acá, simplemente. Le doy control V y me pega el nombre. Al final entonces dejo un espacio e indico el número de variables que quiero cargar. En este caso, de D hacia allá hay otras 7 columnas, ¿cierto? Está D, contando en total 8, que es el número de variables que quiero cargar. Nosotros tenemos 8 variables, entonces eso es el número que tenemos ahí. Por ejemplo, si yo quiero trabajar desde mi memoria USB, profe, es que a mí guardarle en el disco local C no me lo permite porque yo no soy el usuario administrador de ese equipo. Si ustedes lo quieren hacer desde su trabajo, la mayoría de los computadores de las empresas tienen esa protección, que usted no pueda copiar en el disco local C. Y resulta que usted le dieron 15 minutos para almorzar y ahí es donde va a hacer un parte del trabajo, va a comenzar a avanzar la programación. Profe, no puedo hacer nada en los 15 minutos porque no pude pegar la base de datos en el disco local C, ahí se acabó el trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer? Trabajen desde la memoria USB. El iOS que tenemos o que yo les pasé es un iOS que es portable, ¿cierto? No necesita que lo instalen en ningún equipo. Usted puede tener una memoria USB. En caso tal que no la tenga, le recomiendo que ahorre 20.000 pesos y se la compre. Y cuando tenga la memoria USB, va a guardar la información en esa memoria USB. Teniendo en cuenta lo siguiente: ¿qué tiene que tener la memoria USB? Primero, la carpeta de iOS, la que les mostré ahorita. Segundo, la base de datos. Y si ya creó un programa, tercero, el programa. Esos 3 archivos son fundamentales y son los que usted debe tener en su memoria USB. Profe, entonces, ¿cómo hago para cargar desde la memoria USB? Entonces yo me voy a mi PC o a equipo, que ahora pues ya se llama así, e identifico cómo está nombrando Windows mi memoria USB. Yo tengo en ese momento conectada mi memoria USB y se llama disco local E. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahí? Entonces me tendría que ir a iOS. Bueno, si yo me voy a iOS, y acá en esta ruta simplemente pongo E, él me va a cargar la base de datos si la base de datos no está dentro de ninguna carpeta, ¿cierto? O sea, si la base de datos está en la memoria USB, dentro de ninguna carpeta, y eso es TIC. Pero yo mi base de datos, por ejemplo, la tengo en la memoria USB dentro de una carpeta. Entonces yo voy a abrir mi memoria USB. Yo la tengo dentro de una carpeta que se llama Dropbox, compartida, no sé qué cosa. Véanla acá, acción Ecopetrol. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Copiar esta ruta. Si yo me paro acá, él me va a dar la ruta donde está mi base de datos. Aquí dice ahí no se debe estar viendo, pero aquí dice Dropbox, compartida. Ya ven por qué yo cuando les compartí la carpeta les puse Dropbox, compartida. Porque no les puse Dropbox espacio compartida, por esto precisamente. ¿Listo? Entonces se llama Dropbox, compartida, y el nombre del grupo. Si yo hago eso, vamos a hacer eso. Voy a cargar mi base de datos no desde el disco local C, sino que la voy a cargar desde mi memoria USB. Voy a copiar esta dirección en el programa y listo. Aquí al final le doy / voy a poner todo esto más abajo para que no nos estorbe la visión. Listo. Entonces, ¿qué dice? Dropbox compartida, acción Ecopetrol. Entonces la quiero cargar desde mi base de datos. ¿Qué hay?
colocarle los dos enlaces. Ah, sí, este de acá, ¿cuál es? El primero me identifica en qué disco local está guardado, que se llama mi memoria USB. Slash, y me dice, ¿tiene carpeta? Sí, cada carpeta que usted meta tiene que estar en medio de dos slash. ¿Listo? Como en este caso solamente la tengo en una carpeta, entonces solamente aparece esta de acá. E inmediatamente después cierro el slash y le digo el nombre del archivo, porque dentro de esa carpeta puede haber 20 archivos en Excel. Entonces él cómo identifica cuál, yo le digo cuál es, el nombre. Vamos a correrlo desde aquí. Vamos a cerrar el que ya teníamos. Vamos a cerrar, no hemos corrido el programa. Aquí le voy a dar un comando que es stop. Stop me permite a mí correr el programa solamente hasta donde yo le diga pues, la palabra stop. Aquí no sé por qué no se me pone en azulito. Ah, bueno, eso es por la versión antigua ahí. Entonces si yo le doy stop ahí, le doy correr, ¿qué debería de pasar? Él debería de crear un Word file con las dimensiones que le dije y traer los datos desde esa carpeta. Entonces si yo lo doy así, exactamente eso es lo que él hace. Acá me trajo solamente los datos, no ejecutó todo lo demás porque yo le dije que parara. Entonces acá tenemos toda la información. Entonces, ¿qué variables tenemos acá? Una variable que se llama cantidad, otra se llama precio cierre, precio mayor, precio medio, precio menor. Una variable que por defecto aparece que se llama receipt. En receipt, ¿qué va a hacer Ilius? Él va a comenzar a guardar los residuales de todos los modelos que estimemos. Él va a guardar los residuales del último modelo que estimemos, ¿cierto? Variación, aquí me faltó ¿qué? Variación porcentual. Entonces ya sabemos que variación con bajo es variación porcentual y la otra es variación absoluta y volumen. Todas esas son las variables que tenemos. Entonces, ¿cuál era la metodología para nosotros estimar el modelo ARIMA? Lo que nosotros vamos a hacer, o lo que nosotros vamos a seguir, creo que hasta acá hemos llegado, habíamos graficado, ¿cierto? La clase pasada habíamos alcanzado a graficar. Pero eso hace parte de la metodología que vamos a hacer. Lo que nosotros vamos a hacer se le conoce, y esto sí lo van a copiar, como la metodología Bose-Jenkins o Bose-Jenkins. Y el compañero alguien me lo desatrasa después. Entonces, metodología. Sí, eso sí. Bose-Jenkins. Acá voy a... Entonces lo que vamos, si se ve, muchachos, la metodología Bose-Jenkins, eso es lo que vamos a hacer. ¿En qué se basa la metodología Bose-Jenkins? ¿O para qué se utiliza la metodología Bose-Jenkins? La metodología Bose-Jenkins es una metodología que me permite a mí estimar un modelo o varios modelos ARIMA. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Haciendo modelos univariados, es decir, modelos AR o modelos NA o la combinación que se llaman ARMA u otra clase de modelos que es una modificación a los mismos que se llaman ARIMA. ¿Listo? Entonces la metodología Bose-Jenkins me permite, les dicto este pedacito, es una metodología muy utilizada para estimar y validar modelos ARIMA de series temporales no estacionarias. De series temporales no estacionarias. Entonces ahí es donde comienzan los problemas. Profe, ¿qué es estacionalidad? Lo dije en la clase pasada, pero recordemos. Yo había dicho que una serie de tiempo es estacionaria cuando su primer y segundo momento existen y son finitos. Entonces ustedes me dijeron, no, pues, o yo mismo me respondí por usted. No, profe, que es que eso no se entiende. ¿Qué es que los primeros y segundos momentos existan y sean finitos? Entonces yo les dije, sea X
una variable aleatoria, ¿cierto? Con realizaciones x igual a x1, x2 hasta xn, ¿cierto? Una variable aleatoria que tiene n realizaciones, n observaciones. En nuestro caso, ¿cuánto es n? 104. Entonces nosotros tendríamos x1, x2 hasta x104. ¿Listo? Entonces, eso es una variable aleatoria. Esta variable aleatoria es estacionaria, x es estacionaria. Otra forma de decir que es estacionaria es que sea i1 y 0. Otra forma de decir que es estacionaria es que es integrada de orden 0 y 0 o integrada de orden 0. Entonces x es una variable aleatoria o i0, una variable aleatoria estacionaria o i0, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar esa notación. Es integrada de orden 0, es i0. Más adelante en una clase posterior les voy a explicar a qué nos referimos con esto, ¿cierto? Pero por el momento, créanme, ¿listo? Si cumplen las siguientes características. Entonces ustedes me van a recordar cuáles son las características que debe cumplir. La primera, entonces que en el primer y segundo momento finitos y existen y son finitos. ¿Cuál es el primer momento de una variable aleatoria? La media. Entonces su media existe y es finita. Acá hay que agregar otra cosita. No depende del tiempo. Una gráfica de eso. Entonces yo tengo aquí x, aquí tengo el tiempo, aquí tengo la media de x. Si la media de x existe, entonces la conozco. Si es finita, es un número que puedo calcular. Y si no depende del tiempo, quiere decir que a medida que el tiempo aumente, ¿cómo debería hacer esto? ¿Aumentar así, caer así o irse paralela a este eje? Irse paralela a este eje, ¿cierto? Esa es la media de x. O sea que esa serie de tiempo tendría que tener, para que cumpla eso, tendría que tener más o menos esta característica. Tiene que ser una serie de tiempo que fluctúe alrededor de su media y que esa media no vaya cambiando con el tiempo. ¿Cómo sería una media que cambia con el tiempo? Esta, por ejemplo. Tengo esta otra variable que se llama y, su media es esta, pero esta serie comienza a ser esto. Si uno calcula la media en Excel, él le va a tirar un valor fijo, ¿cierto? Pero uno aquí puede ver que en principio es la media, porque la variable fluctúa alrededor de este valor y que después comenzó a fluctuar alrededor de este otro valor, ¿cierto? La media, a medida que el tiempo pasó, se fue ahí incrementando y después comenzó a caer. La variable comenzó a fluctuar alrededor de valores que se incrementaban y después comenzó a fluctuar alrededor de valores que crecían. ¿Listo? A esto me refiero con que la media no depende del tiempo. Ahora, listo, entonces es finita, conocida. Otra forma más matemática de escribir eso es que la media, el valor esperado de xt, ¿cierto? Donde esto es para todo t igual 1, 2 hasta n. Entonces el valor esperado de xt es x bar. Eso es lo que estoy diciendo con esto. El valor esperado de xt es x bar. ¿Existe? Sí, es x bar. El finito yo lo puedo calcular. Y no depende del tiempo. Si dependiera del tiempo, tendría que tener aquí, por ejemplo, x barra t. Entonces ahí en este caso la media depende del tiempo, fluctúa. Pero como yo no le puse el subíndice, entonces estamos diciendo que su media, pues, tiene el primer momento, existe y es finito. ¿Qué hay? Bueno, recuerden que estos fueron cosas que les dije en la clase pasada. Lo único que no les había dicho era eso, ¿listo? Entonces, lo segundo era que tuviera el segundo momento que existiera, fuera finito
Y eso querría decir simplemente que la media, la varianza es como homoceástica. De la varianza de la variable aleatoria XC tenía que ser homoceástica. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que aumente el tiempo, la longitud de estas ondas siempre es la misma. Por ejemplo, que por acá es más chiquita, que por allá es más grande, que después es más chiquita y va comenzando a fluctuar. Esa varianza en ese caso no sería homoceástica, ¿cierto? Entonces decimos que la varianza homoceástica cuando tenemos una gráfica más o menos como esta. Entonces tiene esta media y sus fluctuaciones son más o menos regulares. Eso es en términos gráficos. Nosotros vamos a tener procesos estadísticos o cálculos estadísticos que me van a permitir determinar con certeza cuándo verdaderamente la varianza la podemos considerar como homoceástica y cuándo la podemos considerar al contrario. ¿Cuál es lo contrario de homoceasticidad? Heteroceasticidad, exacto. Entonces, ¿eso qué querría decir? Simplemente en términos matemáticos que la varianza de XT es simplemente un número, y a ese número yo lo llamo sigma 2. ¿Listo? Que no depende del tiempo tampoco, o sea que no tiene sigma 2t, simplemente es sigma 2. Otra cosa es que la covarianza, que esto sí no lo había dicho en la clase pasada, entre un XT y cualquier XT menos J es igual a 0. O mejor dicho, no depende sino de la distancia entre esas dos cosas. No está correlacionado con sí misma, o lo que es lo mismo, solamente depende de la distancia que separen esas dos observaciones. ¿Listo? Entonces, ¿son conocidas? Sí, las puedo calcular. ¿Son finitas? Sí, porque las puedo calcular. Entonces decimos que si la variable aleatoria de X cumple con el 1 y con el 2, entonces esa variable es estacionaria. ¿Listo? Si la variable aleatoria cumplía con 1 y con 2, la variable es estacionaria. Para el ejemplo que vamos a hacer acá, solamente vamos a mirar la primera parte. Vamos a hacer caso omiso de esto de acá. La metodología Bossi-Jenkins lo que hace es asumir que usted hizo este trabajo, este de acá, y parte de calcular un conjunto de pasos. Entonces, ¿en qué se consiste la metodología Bossi-Jenkins? Entonces, lo primero es la identificación del proceso subyacente. Entonces, primero, identificación del proceso subyacente. Profe, ¿qué vamos a hacer? Y yo, sí, eso es lo que vamos a hacer, pero sin haber mostrado esto es muy difícil que ustedes me entiendan. Entonces, identificación del proceso subyacente. Con esto que estamos diciendo, dígame si la variable X es AR, P, o es MA, Q, o es ARMA, PQ, o es en general ARIMA, P, D, Q. Entonces, la identificación del proceso subyacente es hacer lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ir poniendo los pasos de la metodología Bossi-Jenkins y lo vamos haciendo en Ibius. Entonces, lo primero es identificar el proceso subyacente. Entonces, saber qué tipo de modelo sigue la variable que tenemos. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos todos claros? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces la metodología Bossi-Jenkins, el primer paso es identificar el proceso subyacente. Entonces, digan, lo que le está preguntando ahí la metodología es, dígame esa serie de las acciones de Ecopetrol, si es una AR1, si es un MA1, o una AR20, si es un MA5, o si es un ARMA, o si es un ARIMA. Nosotros hemos visto en clase solamente los primeros tres.
Entonces no nos vamos a centrar por el momento en este de acá. En realidad lo que vamos a obtener es este, ¿cierto? Yo les voy a mostrar por qué. Este es el proceso que va a seguir esta serie. Esta serie va a seguir un proceso de lima, pero vamos a ver que parece ser que definitivamente solamente va a seguir un modelo aéreo, perdón. Entonces hemos visto este y este en clase, este nos hace falta por ver, sobre eso voy a entrar en el ejemplo a continuación. Entonces, para identificar el proceso subyacente, ¿qué tengo que hacer? Yo les dije, primer paso, grafiquemos las series. Entonces, listo, vamos a graficar las series. ¿Cómo graficamos las series en Nibius? Yo les dije, si lo que queremos es un gráfico en líneas, ¿cierto? Si lo que queremos es un gráfico de líneas, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir el comando graph. Entonces, recuerden que Nibius se maneja por objetos. El objeto que vamos a crear es un gráfico, ¿listo? ¿Cómo lo creamos? Con el comando graph. ¿Quién está hablando? Nacional. Ah, bueno. ¿De qué estamos hablando acá? Entonces, en el comando graph, listo. A continuación, le digo cómo se va a llamar ese objeto en nuestro Word file. Yo lo quiero llamar G1, es el gráfico número 1. ¿Listo? Luego, él me pide, aquí hay un espacio, ¿cierto? Entre el graph y el nombre hay un espacio. Luego, él me dice, ¿qué gráfico quiere? ¿Qué tipo de gráfico quiere? ¿Qué tipo de gráficos hay en Excel, por ejemplo? Gráficos de líneas, gráficos de barras, diagramas de dispersión, etcétera, ¿cierto? Hay muchos. Nosotros queremos hacer uno de esos de allá, un gráfico de líneas. Para ello tenemos que decir que el tipo de gráfico es de líneas, line. Entonces decimos G1.lines. Cuando le decimos punto, ella entiende que le acabamos de dar el nombre y que a continuación le vamos a dar el tipo de gráfico. Dejamos un espacio y ponemos el nombre de la variable que queremos graficar. En este caso queremos graficar la variable cantidad. ¿Cuántas variables tenemos en la base de datos? 8, ¿cierto? Tenemos 8 variables. Entonces, ¿cuántos gráficos tenemos que hacer? 8. Entonces, por eso aquí comienzan G1, G2, G3, G4, G5 hasta G8, porque estamos graficando, estamos haciendo un gráfico de líneas de cada una de estas variables. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Una vez programe la primera línea, ¿cierto? Uno simplemente puede copiar esa línea, ¿cierto? Le da aquí Enter, la pega y dice, lo que quiero graficar ahora es el precio de cierre, ahí ya está abajo, pero lo voy a hacer. G2 tiene que ser otro gráfico, porque si usted le deja el mismo nombre, él va a reescribir sobre el gráfico anterior. Entonces al final, cuando usted quiso hacer 8 gráficos, él solamente le va a mostrar el último que usted hizo, porque usted lo que hizo fue reescribir el nombre. Listo, entonces pues hay que cambiar el nombre. Va a seguir siendo un gráfico de líneas, pero ahora vamos a graficar la variable precio-cierre, que es lo mismo que está acá abajo. ¿Listo? Entonces, y así sigo con las demás. Entonces copio hasta 8, ¿cierto? Y comienzo a cambiar los nombres de los gráficos y al final el nombre de la variable. Vea que aquí ya las tengo todas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cantidad, precio cierre, precio mayor, precio medio, precio menor, precio porcentual, se llama así. Perdón, variación porcentual. No, recuerde que cómo nos cargó. Nos cambió variación,